Descífrenlo, descífrenlo. A ver, para que se den cuenta que no es una religión. No dice, en su frente tenía un nombre escrito para descifrar. La religión más grande. Yo no sé si es por ignorancia que lo hace o es por malicia, pero me parece que es más por malicia que por ignorancia. Porque si está diciendo que está en forma cifrada, está diciendo es un misterio. No te va a decir que es una religión, ni te vas a decir que es la Iglesia Católica. Te está diciendo un misterio. Está utilizando, Padre Luis Toro, una metáfora. Una metáfora es una comparación no expresada. Ahí es donde le dicen los evangélicos, ve, ¿han visto los cardenales de la Iglesia Católica vestidos de púrpura? No digan mentiras. No es nosotros que lo decimos, mírelo ahí. Lo que indica que la más alta jerarquía de la Iglesia Católica se viste de púrpura y escarlata. No es que lo decimos nosotros, es que lo dice las Escrituras y en ustedes se cumple. ¿Qué vamos a hacer? Así de fácil. Muy buenos días, que el Señor le bendiga. Quien les habla es el pastor José Cabral Santamaría, y en esta oportunidad vamos a estar haciendo un análisis del libro de Apocalipsis capítulo 17, en el cual nos habla de Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es un tema que en estos últimos tiempos es de mucho debate en las redes sociales, y en esta oportunidad específicamente queremos utilizar un video que está circulando en el cual el sacerdote Padre Luis Toro afirma que no es la Iglesia Católica la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Veamos pues. Los hermanos separados dicen que la Iglesia Católica es la gran ramera del capítulo 17 de Apocalipsis. Vamos a escuchar si es la gran ramera. A ver, hermanos separados que me sigue por internet, apele por su Biblia. A usted le enseñaron que la Biblia dice que la Iglesia Católica es la gran prostituta, la gran Babilonia, la gran ramera. Usted lo va a comprobar con sus propios ojos. Apele por su Biblia. Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 en adelante. Dale a ver, Luis. Entonces vino uno de los 7 ángeles de las 7 copas y me dijo: ven, que te voy a mostrar el juicio de la famosa prostituta que se sienta al borde de las grandes aguas. Que se sienta al borde de las grandes aguas. Y si usted ya comienza a ver, Roma está sentada sobre las grandes aguas. La Iglesia Católica no. ¿Me puede decir un protestante? ¿Y dónde está el Papa? En Roma. Pero ¿sabe usted que cuando el Apocalipsis se escribió fue hacia el año 90, el año 100, y el Vaticano todavía no existía? No digan mentiras. Pero Roma sí existía, y el Imperio Romano sí existía. ¿Y dónde estaba? Sobre las grandes aguas. Entonces ya comienzan mal, comienzan diciendo tonterías. Siga. Bien, aquí pues vemos la afirmación que hace el sacerdote Luis Toros de que no se trata de la Iglesia Católica. Lo primero que nosotros queremos decir en este análisis, en este día, es que no es sabio ni prudente ante una sentencia como la que se encuentra en Apocalipsis capítulo 17, que es una sentencia de una institución que va a ser destruida. No es prudente que alguien sencillamente trate de desvincularse sin antes hacer un análisis serio, un análisis mediante el cual el intérprete permita
que el texto diga lo que quiere decir y no que el intérprete maliciosamente trate de hacer que el texto diga lo que el intérprete quiere decir. Eso inicialmente. Cualquier religioso de cualquier denominación que existen en toda, que utilice esos términos para interpretar cualquier texto bíblico y desvincular completamente su denominación, es un farsante. Es un farsante, es un hipócrita a todas luces, porque no le importa la verdad de Dios, lo único que le importa es defender su religión. Entonces es una sentencia. Apocalipsis 17 es una sentencia que encontramos ahí, y lo más sensato sería que hagamos un análisis a ver si posiblemente, de hecho, nosotros mismos nos encontramos bajo esa sentencia, porque el que la equivemos no nos va a librar del juicio. Entonces eso es una insensatez. Tratar de decir que no cuando existe la posibilidad de que sí, ¿sería sensato? ¿Qué piensa usted? Lo segundo que queremos enfatizar antes de ¿verdad? Introducirnos en lo que es el análisis del tema es lo siguiente: que el punto de si es Roma o no ya no es un tema a discusión, porque hemos visto que el sacerdote Luis afirma que se trata de Roma, solo que él dice que no es la Roma papal, sino que es la Roma imperial, es decir, el imperio romano, que ya cayó. Entonces él desvincula a la Roma papal actual y le atribuye la responsabilidad a la Roma imperial, que ya no existe. Entonces ese es el segundo punto. Ya no hay que discutir si es Roma o si no es Roma. El punto que vamos a analizar es si se trata de la Roma actual o del imperio romano antiguo, que ya dejó de ser. En un tercer punto que queremos también analizar es que durante todo el tema debemos entender lo siguiente: que una cosa es la mujer, que está representada en el capítulo 17, donde dice la mujer, le llama la gran ciudad, le llama Babilonia y le llama la ramera. Una cosa es esta mujer y otra cosa es la bestia, que está representada por los reyes de la tierra y finalmente por el anticristo. Estoy haciéndote aclarando porque pude notar durante la exposición del padre Luis Toro que él le atribuye características que corresponden a la mujer, a la bestia y viceversa. Y así, de esa manera, hace un camuflaje para desviar el asunto y que su audiencia no pueda darse cuenta dónde él está infiltrando una información que no es bíblica. Entonces, ese es el tercer punto. Es decir, reitero, una cosa es la mujer y su interpretación y sus características. Otra cosa es la bestia y sus características. La analizamos por separado y a cada una le hacemos sus atribuciones correspondientes. Amén. Entonces, lo otro que queremos enfatizar en ese mismo contexto es lo siguiente: que el padre Luis Toro le atribuye a la mujer, o sea, le atribuye que esta mujer de la cual nos está hablando se refiere al imperio romano, no a la iglesia católica o a la Roma actual. Pero si notamos lo que dice en el versículo 6 de Apocalipsis 17, dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol? Note bien un detalle. El apóstol observa a la mujer y dice que se asombra con gran asombro. El padre Luis Toro dice que se refiere al imperio romano. Usted lo va a notar durante toda la trayectoria. Lo que él explica hace referencia directa a que se trata del imperio romano.
Sin embargo, el asombro de Juan cuando ve a la mujer montada sobre la bestia, recuerde que el texto, el pasaje completo, nos está hablando de la sentencia a la mujer, a la ramera. Solamente introduce el tema de la bestia para hacernos entender que va montada sobre la bestia. Pero el tema, la idea central es hablar de la mujer. Entonces cuando Juan se asombra, dice que cuando Juan la vio, se asombró con gran asombro. Entonces aquí hay que hacer varias preguntas. ¿Se asombró Juan de ver al imperio romano asesinando a los cristianos y comportándose como una ramera? ¿Qué tiene de asombroso? Eso, ahí hay una incoherencia. O sea, ¿se va a asombrar el apóstol de ver a un imperio de la tierra que asesina a los hijos de Dios? ¿Qué le puede causar un asombro? Y aquí quiero utilizar un ejemplo para ilustrar este asunto. Digamos que el asombro de Juan, si lo traemos a la vida cotidiana, yo le pregunto a usted, Padre Luis Toro, en esta ocasión, ¿qué de asombroso tendría que el borracho de la comunidad, al que usted conoce o que cualquiera conoce en la comunidad, se esté emborrachando? ¿Se asombraría usted? ¿Qué de asombroso sería que el adicto a las drogas de la comunidad, que todo el mundo sabe que consume droga, usted lo encuentre consumiendo droga? ¿Usted se asombraría? ¿Se asombraría usted de que una mujer de la comunidad, que todo el mundo sabe que es de la vida alegre, que es ramera, que es prostituta, esté en una determinada zona de la ciudad de cualquier país prostituyéndose? ¿Usted la ve y se asombraría viendo a una ramera siendo ramera? Entonces, ¿por qué se asombraría Juan de ver al imperio romano haciendo lo que él es? Un imperio pagano, paganizándose. ¿Tendría sentido el asombro de Juan? Ahora, vamos a invertir ahora el asunto. Digamos que ahora no es el borracho del barrio, sino que es el pastor, que es la presidenta de damas que dirige la iglesia, las damas en la iglesia. Que de repente este pastor usted lo encuentre en una esquina, en un negocio, en un colmadón, se le llama aquí en República Dominicana, negocio que venden bebidas alcohólicas. Usted encontrará al pastor en el colmadón ingiriendo bebidas alcohólicas. ¿Se asombra usted o no se asombra? ¿Se asombra? O en el punto de droga, viendo al pastor, ¿se asombra o no se asombra? O en este caso, viendo a la presidenta de dama de la iglesia, que es una líder, es una anciana de las damas de la iglesia, de repente que usted se la encuentre en una zona de la ciudad, una zona rosa, donde solamente hay mujeres prostitutas, que ella esté en una esquina de la ciudad, con una carterita aquí, con una ropa indecorosa y con una llavecita haciendo así a los vehículos que pasan. Cuando usted la ve, que usted va pasando, que usted va por esa zona, por ejemplo, y va pasando, y cuando usted así que mira, dice, no, pero no puede ser. Mire, yo creo que le da reversa al carro para mirar bien a ver si es cierto que es ella. Entonces, ¿se asombra o no se asombra? Entonces, lo que nos está diciendo aquí el texto es que Juan no se está asombrando de ver al imperio romano prostituyéndose y siendo corrupto y asesino. Juan se está asombrando de ver a la iglesia que fue llamada, que fue lavada con la sangre de Cristo y comprada con precio, llamada a ser santa, comportándose como una prostituta, como una ramera de la calle. Eso es lo que nos quiere decir. Y de esta manera, entonces, introducimos el tema con esta explicación, dando a entender que cuando el padre Luis Toro hace referencia a que se trata del imperio romano, no tendría sentido el asombro de Juan. Y dice, y me asombré con gran asombro. En cuarto lugar, cabe señalar que el padre Luis Toro, no sé si por ignorancia o por malicia,
omite el carácter profético de las Escrituras. En este caso, el tema en cuestión, Apocalipsis 17. El carácter profético de este pasaje nos dice continuamente, y que de hecho el padre Luis omite a como de lugar hacer referencia o citar los pasajes que muestran el carácter profético de las Escrituras. O sea, ¿qué es el carácter profético? Para los que no entienden de esto, el carácter profético es que es un evento que fue dicho en el pasado, pero que se refiere a un acontecimiento futuro. Eso es el carácter profético. Lo que nos está hablando ahí no es de la época de Juan, como el padre Luis Toro dice, que el Apocalipsis fue escrito en el año 90 o 100 aproximadamente, y que en ese entonces la iglesia católica no existía. Y punto. Ya con eso él lo resuelve. Pero vamos a ver entonces el carácter profético. Por ejemplo, en el versículo 8 dice de la manera siguiente: la bestia que ha visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y al final del versículo dice: la bestia que era y no es y será. Es decir, ¿cuál es el carácter profético aquí? Dice: la bestia que ha visto era y no es y será. Vamos a explicar esto. Fíjese, si nos ubicamos en el punto en el cual fue dicha la profecía, en el punto de la historia, en los días del apóstol Juan, nos vamos a dar cuenta que la profecía está diciendo: la bestia que ha visto era y no es. Eso es lo que el padre Luis omite. Y no es decir, no en el contexto del siglo XXI, sino en el contexto en que fue escrita la profecía. Juan está diciendo: la bestia que ha visto era en el pasado y no es en día de Juan, no es y será, hablando del futuro. Por tanto, cuando el padre Luis dice es el imperio romano, está mintiendo. Está mintiendo, porque el mismo pasaje dice: la bestia que ha visto era y no es. ¿Cuándo? En día de Juan. ¿Ve que él hace referencia? No, pero que en día de Juan, cuando se escribió la profecía, no existía la iglesia católica, y como no existía la iglesia católica, no existía el Vaticano, entonces no se está refiriendo al Vaticano, sino al imperio que estaba matando a los cristianos en ese tiempo. Pero el texto dice: la bestia que ha visto era y no es. Era en el pasado y no es y será, hablándonos de un futuro. Entonces es el carácter profético de la profecía que el padre Luis lo omite continuamente. Entonces también nos dice en el versículo, a la altura del versículo 9, dice: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Por eso decíamos ahorita que el punto de si es la iglesia católica o si es Roma no es un tema en discusión. Primero porque él afirma continuamente que es Roma, pero que es el imperio romano. Ya ahí el versículo 9 lo está diciendo con lujo de detalle. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Roma, aquella ciudad, está asentada sobre 7 montes. Y eso el padre Luis Toro no lo puede negar, y por eso lo que hace es que le tira la canana, como dicen, al imperio romano, porque no puede negar que se refiere literalmente a Roma. Aquí no está hablando de una figura, sino que es la ciudad que está sentada sobre las 7 colinas o los 7 montes de Roma. ¿Ve? Entonces ya ese no es un tema de discusión si es Roma, como les dije al principio. Pero continuamos con el carácter profético en el versículo 10. Dice: y son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Estamos hablando ahora del carácter profético. Versículo 10. Uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Aquí observamos nuevamente que el apóstol, aunque nos está hablando en un misterio, arroja algo de luz para que podamos entender
y descifrar hacia quién nos está hablando y qué es lo que el apóstol pretende decirnos. Dice, y los 7 montes, es decir, las 7 cabezas son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Escuche eso. 5 de ellos han caído. ¿Qué quiere decir que 5 de ellos han caído? Que en día en que el apóstol Juan, escuche bien, en día en que el apóstol Juan recibió la revelación del Apocalipsis, nos está diciendo que 5 de esos reyes y 5 de esos montes habían caído, Padre Luis Toro. ¿Quiénes fueron esos 5 reyes o esos 5 montes? El primero de esos montes fue Babilonia, el primer rey Nabucodonosor. Luego vienen los medos y los persas. ¿Quiénes representaron a estos 2 reinos? Darío y Ciro, ya van 3. Luego viene el imperio griego. ¿Cuál fue el rey que representó al imperio griego? Alejandro Magno. Luego viene el imperio macedonio. ¿Quién representó al macedonio? Antíoco el Epifane. Y luego de esto es que surge el imperio romano. El número 6. ¿De qué nos está hablando? Ya les cité cuáles son los 5. Los 5 reyes: Nabucodonosor, Darío, Ciro, Alejandro Magno y Antíoco Epifane. 5 han caído. Uno es el número 6. La Z cabeza, el número 6, es el imperio romano. Para su información, Luis Toro. La Z cabeza es el imperio romano. El número 6. Y el cuerno que lo representó, que dice uno es, el rey que lo representó, en ese momento fue Nerón, que fue el que desató la persecución contra los cristianos. Pero está diciendo, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Es decir, que de la bestia que nos está hablando es de un futuro. No nos está hablando del imperio romano, no nos está hablando de Nerón. Nos está hablando de una bestia que está por venir. Entonces por eso es que dice el texto, la bestia que era y no es. Entienda eso, Padre Luis Toro. En día de Juan, la bestia que era y no es. No es. ¿Cuándo? En día de Juan. Usted dice, es el imperio romano. Y el texto dice, no es el imperio romano. Escuche eso. Usted dice, es la Roma imperial. Y el texto dice, no es la Roma imperial. Entonces es la palabra suya contra la palabra de Dios. Usted está insistiendo en quitarle la responsabilidad a la Roma actual. Porque entonces dice que no es el número 6, pero entonces dice que es Roma. Ahí está el misterio. O sea, no es el imperio romano, pero es la mujer que se sienta en los 7 montes. Es Roma. No es el imperio romano, pero es Roma. No es el número 6, pero es Roma. Entonces, ¿quién es el número 6? El imperio romano. Pero, sin embargo, está diciendo que la profecía no se refiere al imperio romano, pero sí se refiere a Roma. Ahí es que está el misterio. Por eso dice, esto es para la mente que tenga sabiduría. Entonces ahí vimos el carácter profético de la profecía, en el cual el Padre Luis Toro lo desvía y lo despista completamente. Queremos citar también el versículo 12 para que continuemos con el tema. En el versículo 12 observamos también el carácter profético del texto. Dice, y los 10 cuernos que ha visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Es decir, aquí nos está hablando que los 10 cuernos que están en la cabeza de la bestia son 10 reyes. Dice que aún no han recibido reino. ¿Cuándo? En día de Juan.
aún no ha recibido reino, pero que recibirán autoridad juntamente con la bestia, que tampoco ahí dice que había recibido reino. Recibirán autoridad juntamente con la bestia, recibirán. Es profecía, no se está hablando de una bestia futura, amén, y de que esa mujer va a ir sentada sobre esa bestia. Es una profecía, Luis Toro. No se está refiriendo entonces, en ningún sentido, está haciendo referencia al Imperio Romano, pero el texto sí dice que es Roma. Es Roma, pero no es el Imperio Romano. Entonces usted dice, es el Imperio Romano, pero no es la Roma papal. Pero el texto dice que sí, y por esa razón usted omite, en toda la trayectoria del tema, omite hacer referencia directa ¿a qué? Al carácter profético que encierra el pasaje. Continuemos. Con ella pecaron los reyes de la tierra. Con ellos pecaron los reyes de la tierra. ¿Por qué? Porque Roma era pagana y buscaba que todos los reyes, todos los otros pueblos fueran paganos y los otros reyes se convirtieran en paganos. Con ellos pecaron todos los reyes del mundo. Iban llevando el paganismo por todos lados. Siga. Oiga lo que dice ahí el padre Luis Toro, que con ella, es decir, con la Roma imperial, pecaron los reyes de la tierra. Eso es una insensatez, eso es una locura. Decir que si se trata del Imperio Romano, que los reyes de la tierra pecaron con el Imperio Romano, ¿qué sentido tiene? O sea, de pagano a pagano, ¿cuál es la diferencia? Sin embargo, lo que nos está diciendo aquí es, ¿sabe qué? Que la Iglesia Católica, cuando surge a partir del año 313, cuando el emperador Constantino el Grande tuvo el ascenso al trono del Imperio Romano, la historia enseña que Constantino hizo del cristianismo la religión del imperio. A partir de ahí, cuando la iglesia vino a ser la religión del imperio, esto fue un acuerdo, un pacto, donde la iglesia se unió con los reyes de la tierra. Y desde ese entonces, la iglesia perdió la espiritualidad y la esencia que hasta ese momento le había caracterizado. ¿Por qué? Número uno, surgieron entonces un sinnúmero de personas que no tenían influencia en el gobierno por medio de la política, pero que querían ser gente de importancia. Entonces esta gente empezaron a introducirse ahora por la religión para ser influyente, porque la religión, que era en ese entonces el comienzo de lo que es el catolicismo, entonces se introdujeron por la religión, que ya no había persecución, y llegaron a obtener puestos de importancia. Cuando estas personas empezaron a tener puestos de importancia, personas impías, paganos, perversos, esta gente llegaron a ser obispos, ascendieron, y de ahí entonces es que en un determinado momento el obispo de Roma dice, bueno, ¿dónde está el emperador romano que gobierna el mundo? En Roma. Entonces eso indica que el obispo de Roma tiene que ejercer su supremacía y autoridad sobre los demás obispos. Entonces ahí el obispo de Roma demandó estar por encima de los demás obispos y se puso el nombre del papá de los obispos. Esto trajo un escándalo a nivel eclesiástico, y lo que hicieron fue que le quitaron el acento del papá y le dejaron la palabra papa. Ahí surgen los papas de Roma. Mire bajo cuáles principios y bajo cuáles pretensiones. De ahí en adelante, cabe señalar que estos obispos impíos, paganos, perversos, sin conocimiento de Dios, no tuvieron ningún problema en poner la iglesia a la disposición del imperio. Es decir, los emperadores que fueron sucediendo luego de Antíoco Epífanes empiezan a demandarle a la iglesia que era necesario que, ya que la religión cristiana era la religión del imperio, esto inició desde Constantino, que se preparara un ambiente
en el cual cristianos y paganos pudiesen adorar juntos. ¿Por cuál razón? Porque el emperador romano abolió todas las religiones y cultos paganos e idólatras, y entonces ahora el emperador quiere que, bueno, de hecho le entregó los templos a la iglesia, los templos de los dioses paganos, y el dinero que le entregaba el Estado a los templos paganos se lo entregó a la iglesia, como hasta el día de hoy. Las iglesias católicas son sustentadas por los gobiernos donde quiera que están. Entonces, amado, a partir de ahí fue necesario preparar un ambiente donde paganos y cristianos, le comentaba, pudiesen adorar juntos. Aquí entonces se produjo en la iglesia una fusión, un sincretismo, donde se fundieron la religión con el paganismo, a tal grado que el culto pagano fue cristianizado. Las imágenes paganas ahora se introducen en el culto cristiano, pero con nombre de santos. Y de ahí es que encontramos, por ejemplo, que había un culto, para su información, Padre Luis Toro, porque parece que no lo sabe, aunque yo sé que usted lo sabe, lo que pasa es que es malicioso. De ahí en adelante se introduce el culto a María. Y el culto a María surge del culto antiguo de Semirami, la cual, dicho sea de paso, tenía su origen en la Babilonia antigua, en la Babel, donde relata la historia que esta Semirami, madre de Nimrod, cuando este murió, supuestamente quedó encinta de él, y el niño que nació se llamó Tamuz. Nimrod recibió el nombre del dios Sol, al igual que Tamuz su hijo, el hijo del Sol. Entonces cuando los pueblos empezaron a formarse, todo el mundo, recuerda la confusión de las lenguas en la Torre de Babel, todo el mundo se fue con su dios. Ahora, ¿cuáles eran los dioses? Semirami con el niño en los brazos, Tamuz. Entonces, en cada nación donde llegaron y la poblaron, esto recibió un nombre diferente. Un nombre diferente en cada nación. El culto a Semirami. Por eso es que encontramos que en Éfeso, el apóstol Pablo se encuentra con el culto a Diana de los Éfesos, que era la misma mujer con el niño en los brazos. Y así, de esa manera, en todas las naciones recibió un nombre diferente. Los judíos, ¿cómo adoraban a la reina? La adoraban como la reina del cielo. Libro del profeta Jeremías. Le llamaban la reina del cielo, y el niño que tenía en los brazos era Baal. El culto a Baal en el pueblo de Israel era el culto a Tamuz, el niño en los brazos de la reina del cielo. Ahora, ¿por qué dice que es Babilonia la grande? Porque está diciendo el culto de aquella Babilonia lo transportaron a la iglesia católica. ¿Ves? ¿Dónde está la transferencia? Y por eso dice Babilonia la grande, la madre de las rameras. Entonces ese culto de la misma manera llega a la iglesia católica, y donde quiera que había una imagen o un culto idolátrico de la madre con el niño en los brazos, entonces le puso un nombre diferente en cada nación. Aquí en República Dominicana, ¿cómo se llama? La Altagracia. La Altagracia. Pero por ejemplo, en México se llama Guadalupe. Es el mismo culto idolátrico. En El Salvador se llama Nuestra Señora de la Paz. En Bolivia se llama Nuestra Señora de Copacabana. En Francia se llama la Virgen de Lourdes. En Colombia se llama Nuestra Señora de la Chiquinquira, algo así. En España se llama la Virgen del Pilar. Y aquí hay una lista de alrededor de 30 o 40 vírgenes, nombres diferentes en las naciones. El mismo culto a Semirami, la misma adoración idolátrica, recibió una fusión
Es el sincretismo religioso católico. Y donde quiera que ha llegado, por ejemplo, aquí en nuestro país, encontramos que hemos heredado o han heredado lo que es la cultura de Haití en cuanto a los cultos, el vudú. El vudú, cuando llega el catolicismo, hace un sincretismo. Y a los demonios que adoraban en Haití, le cambiaron el nombre y le pusieron el nombre de un santo. Y por esa razón es que vemos que cada uno de esos espíritus inmundos, satánicos, y esas imágenes que han venido, de hecho que a Haití llegaron de África, ahora reciben el nombre de un santo. Por ejemplo, Believer Khan recibe el nombre de el arcángel Miguel, pero Believer Khan es un petroso. ¿Te oye? Hay unas demonias que le salen unas culebras por las orejas y dicen que es Santa Marta. Ese es el sincretismo católico. Y por eso es que dice que ha llevado su abominación por toda la tierra y ha corrompido a todos los pueblos. Así está escrito y así lo han hecho. Continuemos. Y los habitantes de la tierra se emborracharon con el vino de su idolatría. Fíjense que dice que los habitantes de la tierra se han emborrachado con el vino de su idolatría. Que se han emborrachado con el vino de su idolatría. Han llenado la tierra de ídolos. La han llenado. La gente, mire aquí, cuando llega el 21 de enero a la República Dominicana, todo el que no conoce a Dios arranca a adorar un yeso ay güey. Pero el bandido del sacerdote que está allá es el responsable de que esa gente vayan a adorar una imagen, una estatua que tiene boca mas no habla, pie tiene mas no camina, ojo tiene mas no ve. Y dice, semejantes a ellos son aquellos que lo hacen y cualquiera que en ellos confía. Salmo 115. Entonces, esta gente van en adulterio, en borrachera, en drogadicción, en pleito, en orgía y en todo a celebrarle a la Virgen. Y yo sé que la mayoría de los católicos van a esos lugares de todo corazón. La culpa no la tienen ellos, pero eso no lo libra del juicio. Porque si una persona por ignorancia se toma un veneno pensando que es otra cosa, no por eso deja de morirse. Por eso dice la Biblia, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Cuando no hay conocimiento se perece. Y yo sé que esa gente a veces hacen hasta sacrificios para ir a esos lugares. Y lo hacen con toda sinceridad, pero no le dicen que se arrepientan. No le predican la palabra de Dios. Van allí a llevar una promesa, a un yeso, a una estatua. Y así como se hace en República Dominicana, se hace en el mundo entero. Lo dice la Biblia y así se cumple. Y el padre Luis Torres lo que está diciendo, no, que era el imperio romano que llevaba esa idolatría. ¡Mentiroso! ¡Falso de falso! Es la iglesia católica que ha llenado el mundo de ídolos. Continuemos. ¿Se acuerda que tenían muchos dioses? ¿No recuerdan Pablo en Atenas? Oye, muchos dioses. Roma tenía muchos dioses de idolatría. Oiga, que era Roma. ¿Usted ve? O sea, despite el tema hacia Roma. Vuelvo y les repito. ¿Qué de extraño tiene que un pagano sea pagano? ¿Qué de extraño tiene que un idólatra sea idólatra? Sin embargo, Juan se asombró de ver a esta mujer llenando el mundo de paganismo y de idolatría. Se asombró porque se está refiriendo a una iglesia. Los protestantes dicen, la iglesia católica, porque muchos dioses, nosotros no tenemos sino un solo Dios. Los católicos son idólatras, ni saben lo que dicen. Idólatra es aquel que tiene otro Dios y nosotros tenemos un solo Dios. ¿Nosotros creemos que María es Dios? No. ¿Por qué calumnian? Siga. Ok, él dice aquí que no son idólatras. Dice, nosotros creemos que María es Dios. No, ¿por qué calumnian? Y ya con eso lo resuelve. Ahora, ¿qué significa en el contexto de ser un Dios? Esa es la pregunta. Un Dios es aquello que es objeto de culto y de adoración. ¿Adoran a María? Sí. ¿Se postran ante ella? Sí.
¿Le rinden culto? Sí. Cuando dice las Escrituras en Éxodo capítulo 20, dice: no te hará imagen ni semejanza de lo que hay arriba en el cielo, allá arriba, ni en la tierra, aquí abajo, ni en las aguas, debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni las honrarás. Dice: no te postre. Cuando te postra, está en adoración. Ni las honrarás. Lo que ustedes dicen que es venerar, desviando entonces el tema, no la veneran, la adoran. En segundo lugar, ¿qué es ser un dios o una diosa? El único que es omnipresente, que puede estar en todo lugar, omnipotente y omnisapiente, se llama Dios. Pero cuando ustedes dicen que María puede estar en un sitio y pedirle ahí, y estar en otro lugar, y estar en el mundo entero, donde quiera que le piden, para contestar las peticiones, entonces ella es omnipresente. La hacen una diosa. Y uno de los atributos que ustedes le tienen a la Virgen María es la reina del cielo, que era uno de los títulos de la diosa Semíramis. La reina del cielo. Dicen que ella es la reina del cielo. Ese es uno de los títulos que le tienen. Bendito sea el Señor. Entonces, fíjese que la hacen omnipresente, omnisapiente, porque todo lo sabe, y la hacen toda poderosa, porque puede resolver cualquier problema. Entonces, ya desde ese punto de vista, sí la hacen una diosa. Por los hechos, la hacen una diosa. Aunque usted lo niegue, la hacen una diosa. ¿Qué dice las Escrituras? Que cuando el apóstol Pedro llegó en el capítulo 10 del libro de los Hechos a la casa de Cornelio, dice que Cornelio, después de haber tenido esta experiencia extraordinaria con Dios, se postró a los pies de Pedro y lo adoró. Y Pedro lo levantó y le dijo: levántate, porque de cierto yo soy hombre como tú. Y no aceptó adoración ni que se postren ante él. Eso está en el libro de los Hechos capítulo 10. También dice la Biblia en Apocalipsis que cuando Juan recibió la visión, la revelación del misterio de este libro, dice que se postró a los pies del ángel. Se postró para adorar. Y el ángel le dijo: no lo hagas. Oiga, este vino del cielo. El ángel se lo prohibió. No lo hagas, adora a Dios, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Le dijo el ángel. Se lo prohibió. El único que es digno de adoración, de postrarse ante él, se llama Dios. Entonces ustedes se postran ante cualquier cosa que a ustedes se le antojen y lo adoran. Mira a ver si cuando están rezando dicen un Padre Nuestro y 50 Ave María, ¿cuál es mayor? Y nosotros respetamos a María y reconocemos quién ella fue, pero hasta ahí. No hasta el punto de adorarla, porque eso está prohibido. Eso está prohibido por las Escrituras. ¿Cuándo Pedro adoró a María? ¿Cuándo Pablo adoró a María? Mire, hasta Jesús en una ocasión le dijeron: bienaventurados los pechos que mamaste y el vientre que te trajo. Y Jesús, era su madre, tenía que contestar elogio como ustedes lo hacen. Le dijo: antes bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. ¡Pum! Porque Jesús sabía en la idolatría que ustedes iban a caer para que hoy no tengan excusa. Fue una mujer de la multitud que levantó la voz y le dijo: bienaventurado. Cuando vio a Jesús haciendo estos milagros y con esta sabiduría y con esta señal, le dijo: bienaventurado los pechos que mamaste y el vientre que te trajo. Le estaba tirando la gloria a ¿quién? A María. Y Jesús le dijo: antes bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. ¡Pum! Entonces, realmente lo que hacen en la Iglesia Católica, con ese sincretismo religioso y esa idolatría, es lo que dice ahí el texto, que han llenado la tierra de ídolos. Está llena de ídolos la tierra. Hay tantos días los ídolos que lo tienen uno encima del otro. Es decir, que hay días que son hasta de 3 y 4 santos. Pero busque el día de Dios. Busque el día de Dios para que a ver si le han dado un día a Dios. Tienen los santos apilados hasta de a 3 y a 4 por día, porque no caben. Bendito sea el Señor.
El ángel me llevó en espíritu al desierto. Era una nueva visión. Había allí una mujer sentada sobre una bestia de color rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esa bestia estaba cubierta de títulos y frases que ofendían a Dios. Roma ofendía a Dios. Estaba en contra de los cristianos. A ver, ¿cuándo se escribió el Apocalipsis? En la época en que los cristianos están siendo asesinados. En la época en que el Imperio Romano está matando a los cristianos. Y por eso se escribe en género apocalíptico. Él parece que ahí no sabe lo que está diciendo. Porque dice, se escribió en género, se escribió en días en que estaban matando a los cristianos. Y entonces ahí dice, y por eso se escribió en género apocalíptico. O sea, ahí él está cruzando el asunto. Parece que él no sabe lo que está diciendo. Porque si es género apocalíptico, entonces no se está refiriendo a los días del Imperio Romano. ¿Ve cómo él lo cruza? Pero como él sabe que lo que tiene delante es una bola de gente que tampoco sabe lo que él está diciendo, le van a creer cualquier mentira y cualquier pamplina que él se invente. Entonces él dice, vuelve y reitera que se trata del Imperio Romano, Siga. que no es Roma. El ángel me llevó en espíritu al desierto. Era una visión. Había allí una mujer sentada sobre una bestia de color rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta bestia estaba cubierta de títulos y frases que ofendían a Dios. La mujer vestía ropas de púrpura. Ahí es donde le dicen los evangélicos, ve, ¿han visto los cardenales de la Iglesia Católica vestidos de púrpura? Sigan. Se vestía de ropas de púrpura y escarlata. Ok, vamos a ver este punto aquí ahora. Él dice sencillamente, ahí es que dicen los hermanos separados, ve lo que dice ahí, que está vestida de púrpura y escarlata. Y él está diciendo que nosotros nos agarramos de ahí. Pero no es nosotros que lo decimos, es que la profecía lo dice, las escrituras lo dice, que esta mujer está vestida de púrpura y escarlata. Y entonces, ¿de qué se visten los obispos y los cardenales? Los cardenales, como usted puede observar ahí en la imagen, ahí en el primer punto abajo, ahí ese es el púrpura. Ese es el púrpura. Y arriba acá, ese es el escarlata. Fíjese que dice la profecía, está vestida de púrpura y escarlata. Y la más alta jerarquía de la Iglesia Católica se viste de púrpura y escarlata. No es que nosotros lo decimos, es que lo dice la profecía y en ustedes se cumple. ¿Qué vamos a hacer? Está escrito ahí. Mírenlo ahí, púrpura y escarlata. No es que nosotros no lo inventamos. Mire, hay púrpura y escarlata. La más alta jerarquía de la Iglesia Católica se diferencian en estos colores. ¿Cómo se sabe que es un cardenal? Porque está vestido de púrpura, que es rojo vino, el color de abajo. ¿Y cómo se distingue un obispo? Porque está vestido de rojo vivo. Ese es el escarlata. No es que nosotros lo decimos, Padre Toro, mírenlo ahí. Es la profecía que hace referencia a eso. Entonces, si no es el Vaticano, entonces, si no es la Iglesia Papal, entonces, ¿cómo usted le atribuye eso al Imperio Romano? Usted es un mentiroso. Usted es un falsante. ¿Cómo usted va a decir que eso es el Imperio Romano? No es que ahí se queda callado y no dice nada. Porque las otras cosas se le atribuye forzadamente al Imperio Romano. ¿Y por qué ahí no dice nada? Continuemos. Ahí vemos pues, ahí en esas otras imágenes, cómo el color, nos damos cuenta que es un cardenal y que es un obispo por el rojo vino o el rojo vivo. A ver, dígame, ¿quiénes eran los que resplandecían de oro y de perlas preciosas? El Vaticano. Epa, no se olvide que estamos hablando desde el año 90 y el año 100. Y el Vaticano. Sí, con esa mentira. Todavía no. No diga mentiras. Con esa mentira de que el Vaticano no existía, simplemente él desvirtúa
la enseñanza que está diciendo que está vestida de oro y de toda perla preciosa. Dice que está vestida de oro. Entonces él dice, o sea, no puede negarlo, sino que sencillamente saca de contexto histórico la profecía y dice, recuerde que estamos hablando de ¿qué? Del año 100, sacándolo de contexto cuando nos está diciendo la bestia que ha visto, sobre la cual se sienta la mujer, era y no es y será. Ve que lo saca de contexto profético y en ningún momento él le va a hablar de eso en el tema. En ningún momento le va a hacer referencia a la bestia que era y que no es y que será. No, usted lo va a ver. En ningún momento hace referencia, porque es un malicioso. Y eso no lo saben los protestantes. ¿Por qué no lo saben? Porque ellos no estaban en ese tiempo. Oiga lo que dice aquí ahora. Nosotros no lo sabemos, dice él, porque nosotros no estábamos en ese tiempo. Ok, pero a lo mejor él estaba. Quizás el padre Luis estaba allá también. Yo no sé en qué contexto lo está diciendo. Si lo dice en el contexto de que no existía el protestantismo ha existido todo el tiempo. Todo el tiempo ha existido. Como también ha existido la corrupción espiritual en el pueblo de Dios, como la Iglesia Católica del día de hoy. Siempre ha existido. El protestantismo. El profeta Elías era un protestante que se levantó en contra de un sistema religioso corrompido donde estaba reinando Jezabel. Era un protestante. Jeremías era un protestante. Ezequiel era un protestante. Todos los profetas fueron protestantes porque protestaron en contra del pecado. ¿Y quién más le podría citar? Juan el Bautista fue un protestante. Vino a protestar contra el sistema religioso corrompido. Nuestro Señor Jesucristo fue protestante. Protestó en contra del sistema religioso corrompido. Pablo, Pedro, los apóstoles, todos fueron protestantes. Todos fueron protestantes. Y no estoy sacando de contexto. Si usted lee en el contexto de cómo fue que Martín Lutero protestó, que fue, y lo vamos a explicar más adelante, que protestó Martín Lutero por el sistema corrompido que había en la Roma papal. Y eso lo vamos a aclarar más adelante. Lo que pasó allí. Y el por qué Martín Lutero protestó. Pero el punto ahora es si está vestida de oro. Él dice que ese oro es refiriéndose al Imperio Romano. Así de Veamos. fácil. Ahí vemos. ¿Qué vemos ahí? Vaya sorpresa. El Papa Francisco en uno de los depósitos del tesoro del Vaticano. Mire esa tramería que se ve ahí. Todo eso es oro macizo. Oro macizo. Algunos estudiosos, economistas del mundo sostienen que en el Vaticano hay en oro tanta riqueza que se puede acabar con la pobreza del mundo más de 10 veces. Más de 10 veces. Pero mírelo ahí. Ahí está el Papa Francisco en uno de los depósitos de oro. Vamos a continuar viendo las imágenes del tesoro del Vaticano. Mire, ahí vemos, fíjese que se le va la vista a uno hasta el fondo. ¿Cuántas riquezas en oro? Ahora la profecía dice que está vestida de oro. Pero mírelo ahí donde está el tesoro. Mírelo ahí, Padre Luis Toro. Dice que está vestida de oro. Usted está diciendo que no es Roma, la Roma papal. Y la profecía dice que es la Roma papal. Pero mírelo ahí donde se cumple. Ese tesoro, ese. Eso está en el Vaticano. Eso está en el Vaticano. Se puede acabar con la pobreza más de 10 veces en el mundo. Según algunos eruditos, mire cuánto tesoro. Eso está en el Vaticano. Ese tesoro está en el Vaticano. Mire cuántas riquezas. Lo dice la profecía. Está vestida de oro. Mire, todo eso son, creo que le llaman lingote de oro. Mire, todo eso. Todas esas riquezas en oro la tienen almacenada ahí en el Vaticano. Ese es el tesoro del Vaticano que dice que está vestida de oro y de toda perla preciosa. Entonces, Padre Luis Toro, no es que lo decimos los protestantes, es que lo dice la profecía y mírelo ahí donde está. Y usted inmediatamente despide el tema y lo manda fuera de contexto histórico al Imperio Romano. Sí. Es un crimen lo que usted está haciendo. Es un crimen. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué es un crimen? Porque tratar de quitarle la verdad de los ojos a la gente
para que crean una mentira y mandarlo al infierno, usted es un homicida, pero de la peor calaña que han podido existir sobre la tierra. Adolfo Hitler no se le para al lado de usted, porque Adolfo Hitler no era un religioso. Stalin de la Unión Soviética le queda pequeño a usted, porque él no era un religioso. Pero usted es supuestamente uno que debe conocer a Dios, encargándose de ocultar una verdad para que la gente no se aperciba. Ni Judas Iscariote. Judas Iscariote y Caín juntos le quedan chiquitotes. Padre Luis Toro. La mano una copa de oro. Tenía en la mano una copa de oro. Llena de cosas repugnantes. Llena de copas repugnantes. Ese es el cáliz que levantan los curas. A grosería. ¿Quieren ver que eso es mentira? Lo primero es que dice que levanta un cáliz de oro. Levanta un cáliz de oro, dice la profecía. Ahora, ¿qué levantan los papas y los curas católicos? Un cáliz de oro. Es un cáliz de oro. ¿Cómo puede decir el padre Luis Toro que el Imperio Romano levantaba un cáliz de oro? ¿Cómo lo puede decir? No hay forma de que lo pueda decir. La única institución que cumple esa profecía es Roma, que levantan un cáliz de oro. Ahora mire cómo él despite el tema, mire. Y que esa copa, queda de ahí, que esa copa no es la copa que levantan los curas. Y que los curas sí levantan una copa. Pero que es distinta a esa copa. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 16. Para que los hermanos separados no digan mentiras. Sí, los curas en la iglesia católica levantan una copa. Claro que sí, un cáliz. Sí, pero vamos a ver qué copa, por favor, qué copa. La copa de bendición. Una copa de bendición. Que bendecimos. Que bendecimos. ¿No es comunión con la sangre de Cristo? Díganme si la Biblia nos dice que los curas, que en la iglesia de Jesucristo hay una copa de bendición que nosotros bendecimos y es comunión con la sangre de Cristo. No digan mentiras. Ok, él dice que es mentira y simplemente lo lleva el texto y lo saca de contexto, haciendo referencia a que nuestro Señor Jesucristo, cuando la noche de la última cena, tomó la copa, no de oro, porque no tenía ni siquiera dónde recortar la cabeza, y dio gracia y dijo: tomad y bebed de esto que es mi sangre, que por vosotros es derramada. Es decir, el contenido de la copa es la sangre de Cristo para el perdón de los pecados, que fue derramada por nuestros pecados. Y le dijo a la iglesia: hagan esto en memoria de mí. Le dejó una copa a la iglesia. Entonces lo que estamos diciendo no es que la iglesia, la copa que esté usando, no sea la copa que establece las escrituras. Lo que está diciendo es las escrituras que esa copa no tiene el contenido que Cristo le dejó. Que Cristo le dejó a esa copa su sangre para el perdón de los pecados. Pero la profecía dice que esa copa está llena de abominación. Es decir, el cáliz, la copa que lleva la iglesia católica con su idolatría y sus pecados, la ha llenado de abominación. Porque de lo menos que predican ellos es de qué? Del arrepentimiento para el perdón de los pecados en la sangre de Jesús, que fue lo que Cristo vino a hacer a la tierra con su muerte. Que la humanidad se arrepienta y se convierta a Dios. Eso es lo que dice. Entonces, hablan de todo menos de Dios. Y cuando hablan de Dios es como una muleta solamente. Pero dirigen a la humanidad hacia los ídolos. Eso es lo que está diciendo. Está llena de abominación la copa, de idolatría, de pecado, de maldad. Eso es lo que está diciendo. Entonces, ciertamente hay una copa de bendición, pero la profecía está diciendo: ese cáliz de oro que tiene la ramera que se ha descrito ahí está llena de abominación. Dios dice que es abominación. Dice las escrituras, eso es abominación. Usted dice que no, pero las escrituras dicen que sí. Que esa ramera que está vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y que tiene un cáliz de oro en la mano, todo eso es abominación delante de Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios contra la suya, Padre Luis Toro.
Ahí vemos al Papa Benedicto XVI con el cáliz de oro en la mano. Dale. Tenían en la mano una copa de oro llena de cosas repugnantes. No de la sangre de Cristo, la copa de bendición que bendecimos, sino de cosas repugnantes. Sigan. ¿Debe? Ya con eso sencillamente lo resuelve. Fíjese que aquí no hace referencia al Imperio Romano, porque eso no se lo puede atribuir a los imperios romanos. ¿Usted? O sea, aquí no dice en ninguna manera que eso fue Cristo al año 90 o 100. No, aquí no encuentra cómo atribuirle esa copa al Imperio Romano y simplemente dice, esa no es la copa porque Cristo es una copa de bendición. Cristo es una copa de bendición, pero ahí está diciendo que esa copa está corrompida. Así como Israel en el tiempo antiguo, el Señor lo levantó como su pueblo y se corrompió. Y Dios le dijo, te has prostituido y te has corrompido. Se corrompió y se lo dijo. Entonces está diciendo que la Iglesia Católica es la madre de la ramera y se ha prostituido y ha corrompido a todas las naciones y le ha dado a beber a las naciones, a los pueblos, del vino del furor de su fornicación, porque eso es lo que le da a beber a la gente. El mundo está lleno de idolatría. Lo que le da a la gente es idolatría. ¿Usted está entendiendo? Lo que le da a la gente es idolatría y paganismo. Eso es lo que dice la profecía. Y la lujuria de la tierra entera. ¿Por qué tenía el imperio esa lujuria? Porque Roma era el centro del mundo. Usted ve aquí ahora camuflajeadamente le atribuye no la copa sino la lujuria al imperio, pero no habla de que el imperio tenía la copa, no, sino que ahora los atributos se lo agrega todos los al imperio. Caminos conducían a Roma y fuera de las, ¿cómo que se llama eso? Las paredes, las murallas de Roma, lo que existía eran puras prostitutas. Siga. Ok, está diciendo que la Roma, papá, la Roma imperial, está diciendo él ahí, que estaba lleno de prostitutas. Eso es cierto, eso es una realidad, eso no lo vamos a desmentir. Sin embargo, parece que usted no quiere creer o entender o manifestar, porque es un falsante y un mentiroso, que la Roma papal vino a hacer lo mismo que hizo la Roma imperial. Eso es historia. Que la misma prostitución que se practicó en el Imperio Romano vino a practicarse en la Roma papal, donde enseña la historia enseña que a partir de que surgieran estos líderes impíos y perversos sin conocimiento de Dios, todas las abominaciones del imperio se empezaron a introducir dentro de la iglesia, incluyendo homicidio, violaciones, desfalcos y robos, ventas de los cargos eclesiásticos, que es la simonía, y toda clase de barbarie, teniendo esto su máxima expresión alrededor del año 904, cuando surge al trono el Papa Sergio II, el cual linchó a 2 papas para él surgir, y luego con una prostituta reconocida de aquella región de Europa, este papa engendró varios hijos ilegítimos, de los cuales algunos de ellos vinieron a ser sus sucesores al trono. Y esta Marosia, Teodora, luego su hija Marosia, otra prostituta, llenaron los pasillos y el trono del Vaticano de hijos ilegítimos. Lo llenaron de fornicación esas 2 mujeres. Le estoy hablando de la historia a partir del 904 en adelante, donde esas 2 mujeres, cuando muere entonces el Papa Sergio II, me parece que fue asesinado por Marosia, por Teodora, otra vez, lo asesinó esta mujer porque ella estaba interesada en otro para su amante, y entonces constituye al otro como papa, el que vino después. No estoy citando por nombre porque no tengo aquí el listado ahora, pero el segundo que viene después de Sergio II
lo puso Teodora, que tenía autoridad ahora como Jezabel en los días de Elías, en el trono papal. Y cuando ella lo constituye, que era su amante, lo constituye como papa. Gente que no tenían conocimiento de Dios, era cualquiera. Me gustaste, ven, tú vas a ser el papa ahora. Luego este segundo fue asesinado. ¿Por quién? Por Marosia, la hija de Teodora. Porque ella quería poner a alguien que también era su amante. Y luego de esto, un hijo de Sergio II fue puesto en el trono papal. Tenía alrededor de 12 a 18 años de edad. Siendo un niño y sin ningún conocimiento de Dios, fue papa. El trono que ustedes dicen de San Pedro, y que son los sucesores de San Pedro, que todo es un andamiaje diabólico falso para confundir a la humanidad. Todo eso es mentira y falso. Esas dos mujeres estuvieron sentadas ahí, Teodora y Madosia. Y partiendo de ahí, surgieron una trayectoria de papas impíos y bandidos y paganos. Y cabe recalcar que la mayoría de doctrinas que usted defiende, Padre Luis Toro, como la palabra de Dios, que no está en la Biblia, fueron establecidas por todos esos papas impíos que no tenían el más mínimo conocimiento de Dios. Y que de hecho, cuando se corrompe la iglesia, prohibieron hasta la lectura de la palabra de Dios. Que solamente el papa podía leerla e interpretarla, ni siquiera los sacerdotes podían leerla. Para ellos mantener el monopolio, el control de todas las cosas. Y esto duró, le estoy citando, supongamos, hasta la era de Martín Lutero, cuando se levanta Martín Lutero, que estamos hablando de algunos, desde el 900 y tal, a 1500, algunos 600, 700 años de papas prostitutos, corruptos, impíos, homosexuales, más del 40% de ellos. Hubo uno de ellos que tuvo las agallas de decir que el violar niños era un pecado tan insignificante como frotarse la mano. Y cuando Martín Lutero visita a Roma, que era un sacerdote fiel, y él pensaba que en Roma estaba Dios y había santidad, cuando él llegó allá y ve que un harén de mujeres desnudas le sirven al Papa, por eso es que está diciendo de la prostitución, que Luis Toro está diciendo, ese fue el imperio romano, mentira suyo, es historia, lo que le estoy hablando es historia. Y esa historia, aunque la tenían oculta, ya no la pueden tapar porque estamos en la era de las redes sociales, estamos en la era del internet, la televisión, estamos en la era de los satélites. ¿Por qué tenían un escándalo años atrás? Porque hubieron algunas infiltraciones, que se salieron algunos datos del Vaticano. Y había un escándalo porque estos archivos y datos salieron. Oh, y no era Santa Sede. ¿Y qué es lo que hay ahí que la gente no lo puede saber? El infierno puro. Alguien dijo en aquella época que si existe un infierno, el Vaticano está fundado sobre él, de las barbaridades que se cometían en ese lugar. Entonces cuando Martín Lutero ve esto y ve todas estas corrupciones y después ve la venta de la indulgencia, porque ese papa llamado León X, me parece que León X, en los días de Martín Lutero, vació las arcas del Estado en banquetes, en orgías y en prostituciones. Quedó en quiebra. Entonces ahí surge la venta de indulgencia, que era la venta de la salvación, para recaudar fondos. Porque él acabó con todo. En orgías, reitero, le estoy citando historia, prostituciones y corrupciones. Eso es historia. El ser católico, ¿sabe que ser católico significa ser ignorante? Pero alguien dijo en una ocasión que el que no conoce su historia está obligado a repetirla. Entonces, esa es la realidad de lo que se vivió en el Vaticano, que usted está diciendo que eso fue el imperio. Mentira suya otra vez. 1000 veces mentira. Falsante. De lo que tiene que arrepentirse. A ver si Dios tiene misericordia de usted. Para que no se queme en la caldera más profunda del infierno.
Porque no es solamente por los pecados suyos, sino porque usted está dirigiendo a una multitud, a millones de personas, por medio de las redes sociales, a su mentira para que se pierdan. Continuemos. En su frente se podía leer su nombre, escrito en forma cifrada. Ponga cuidado. Babilonia la Grande. ¿Saben cuál es el nombre? En forma descifrada. Babilonia la Grande. Vamos a descifrarlo. Babilonia, hermanos separados, miren la ignorancia de sus pastores. Babilonia, ¿era una religión o era un imperio? Descífrenlo, descífrenlo. A ver, para que se den cuenta que no es una religión. No dice, en su frente tenía un nombre escrito para descifrar. La religión más grande, la religión católica, la iglesia católica. Yo quiero que me muestre dónde dice la iglesia católica. Quiero que me lo muestre algún pastor protestante mentiroso. Eso no existe. Porque dice Babilonia la Grande. Eso. Ok, él dice que no existe. Pero él, por eso es que le hablo de la malicia que tiene el sacerdote. Porque él sí sabe que cuando dice un misterio, dice, vamos a ver el versículo 5, dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio. ¿Qué es un misterio? ¿Qué es un misterio? Es algo que lo que te está diciendo no es a eso que se refiere. Él está diciendo que cuando dice que es Babilonia la Grande, y él dice, dígame dónde dice que es la iglesia católica. Pero te está diciendo que es un misterio. ¿Será por ignorancia? No, eso no es ignorancia, eso es malicia. Es un misterio. Te está diciendo que está usando una figura, una comparación, empleando ¿qué género literario? Una metáfora. ¿Qué es una metáfora? Es una comparación no expresada. Es como cuando Jesús dijo, yo soy la sal de la tierra. ¿Era Cristo un saco de sal? No. ¿Pretendía Cristo que lo entiendan como que él era un saco de sal? No. Está empleando una metáfora. El libro de Apocalipsis es un libro lleno de símbolos, metáforas, alegorías, símil, tipologías, y también se emplea el término literal. Es decir, que para descifrarlo hay que conocer de eso y entender cada género literario como se debe entender. ¿Qué es una metáfora? ¿Cómo se debe entender un símil? ¿Cómo se debe entender un símbolo? Que todos son comparaciones, pero no se interpretan de la misma manera. Entonces en este caso es una metáfora. Y está diciendo, no es Babilonia. Por eso dice un misterio, no es Babilonia. Es para que exporten, así como de la sal de la tierra. ¿Para qué se usaba la sal? Para dar sabor, para salar, ¿entiende? Y para preservar. Recuerde que cuando Jesús está hablando no había refrigeración. La carne había que salarla para que dure. Todavía en nuestros días nos llega el bacalao, que no necesita refrigeración, y el arenque, y es por la sal que tiene, que no se pudre. Entonces la sal es símbolo de lo que permanece y preserva. Y Cristo está diciendo con esto, yo soy la sal de la tierra. Está diciendo, como es la sal, que es para preservar y dar sabor, así yo he venido a esta tierra, a darle sabor a la tierra y a preservar a la humanidad para que viva para siempre. ¿Sí? Es para que le exportemos. Así mismo, lo que está diciendo el apóstol aquí en este misterio es que exportemos lo de la Babilonia antigua, las características, y se la apliquemos a esa ramera. Y en el análisis que hemos venido haciendo, vemos que todo lo que hacía la Babilonia antigua, tanto a nivel religioso como político, se le aplican a esa ramera que es la iglesia católica. Y él dice que me lo explique con un pastor mentiroso. ¿El mentiroso es usted? Porque usted dice que lo está descifrando y no está descifrando nada. Usted no está interpretando nada. Usted no está revelando nada. Usted lo que está es manipulando el texto para limpiar a la iglesia católica y desvincularla. Y eso es un crimen. Un crimen de los más
de lo más crueles que puede cometer un ser humano sin tirar un tiro. Mandarlo de cabeza para el infierno. Eso es lo que usted está haciendo. Entonces, es un misterio. Es un misterio. No va a decir Iglesia Católica, porque es un misterio. ¿Entendió? No va a decir Iglesia Católica, porque es una metáfora. Es una figura. En el libro en el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículos 7 y 8, dice: y la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, hablando de los dos testigos, lo vencerá y lo matará, y su cadáver estará tendido en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual es Sodoma y Egipto. Aquí ahora no se está hablando de Sodoma y Egipto, haciendo la comparación a la misma Iglesia Católica, que luego más adelante usted hace referencia al texto que estamos citando diciendo que es Roma, pero que es la Roma imperial. Pero aquí está hablando proféticamente también de la Roma papal. Entonces dice que estarán su cadáver tendido en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual está diciendo en un misterio. El sentido espiritual es Sodoma y Egipto. ¿Qué es lo que está diciendo? Que exportemos la característica de Sodoma a esa iglesia, a ver si la encontramos. ¿Qué era lo que había en Sodoma? Homosexualidad y toda clase de perversión sexual. ¿Qué es lo que hemos explicado que ha pasado en el Vaticano? ¿Y qué es lo que al día de hoy, cuando se habla de un sacerdote que ha hecho algo importante en el mundo, fue que violó por lo menos 100 niños? Eso es noticia ahora. Sodoma. ¿Y Egipto por qué? Porque Egipto representa el mundo. ¿Y qué es el mundo? Que todo lo que se hace en el mundo se hace en la Iglesia Católica. Es la religión del mundo. Y ahí están obviamente los faraones, que eran los reyes, que son los papas. Todos los, no importa cómo se llamara el rey, cuando asumía el trono tenía que llamarse faraón. No importa cómo se llame el obispo, cuando asume el trono tiene que llamarse papa. Sodoma y Egipto. Ahí están todas las características. Es un lenguaje metafórico. Amén. Que está empleando ahí. Y que Apocalipsis, casi en toda su totalidad, usa un lenguaje figurado para que lo interpretemos. ¿Comprende? La gran ramera, la Iglesia Católica, donde lo dice mentiroso, el diablo es padre de toda mentira. Babilonia la grande es el gran imperio, así como Babilonia era el imperio antiguo, ahora Roma es el imperio actual. ¿Te ve? ¿Usted escuchó eso que dijo ahí? Así como Babilonia era el imperio antiguo, así Roma es el imperio actual. Ahí él se equivocó, no sabe lo que dijo. ¿Entiende? Pero hizo una aplicación sin darse cuenta correctamente cómo es. Entonces, realmente la Roma actual, la Roma papal, es la Babilonia, es una figura de la Babilonia antigua. Y nos emplea ese término en sentido figurado para que nosotros podamos entender cuáles son las características. ¿Qué significa? Viene un loco, un ignorante, un poco firme en la fe, tuerce las escrituras. Él dice, viene un loco, un ignorante, un poco firme en la fe y tuerce las escrituras. Y él está haciendo el papel del loco, de ignorante y de poco firme en la fe y está torciendo las escrituras. Pero se lo atribuye a otro. Otra vez, ¿cuál es el sello que está en la frente? En su frente se podía leer su nombre, escrito en forma cifrada. Pero los protestantes, como está en forma cifrada, no pueden leer el nombre. Y dicen, la Iglesia Católica. Ya con eso lo resuelve. Los protestantes, como está en forma cifrada, ellos no pueden entender eso. Y ya, con eso lo resuelve. Está en forma cifrada y como ellos son protestantes, no lo pueden entender. Y ya con eso lo resuelve. Y ya. Tremendo, ¿eh? Dale. Babilonia la Grande. Babilonia la Grande no era una religión, no era una iglesia. Siga. La madre de las prostitutas y de los abominables ídolos del mundo entero. Entonces se está hablando de los ídolos del mundo entero. Roma, como se lo expliqué, la gran... Mira lo que dice el texto. La madre de la ramera y de los abominables ídolos del mundo entero. Está diciendo ahí. Y todos los ídolos que se adoran en el mundo entero, en la actualidad, salen de la Iglesia Católica. Él dice que no, que era la Roma imperial. Pero todos los ídolos que hay en el mundo entero ahora salen de la Iglesia Católica. Lo dice la profecía y así se cumple.
pero él agarra y despita el asunto para dónde. Y él quisiera que esos montes, si él hubiese logrado quitarle esos montes que están alrededor de las 7 colinas que están alrededor de Roma, si él pudiera quitarla, entonces mira, ahí es cuando el hombre fuera fuerte. Porque dijera, ¿cómo me pueden demostrar que las 7 colinas, esta es la ciudad de las 7 colinas? Pero como están ahí en la colina, no lo pueden desmentir. Y por eso dice, sí, es la Roma, pero es la Roma imperial, no es la Roma papal. No lo puede desmentir. Prostituta, como se lo expliqué. Mire ahí como vemos los papas adorando las imágenes. Míralo ahí. Cuando el papa se potra a adorar una imagen y adorar una estatua, de esa misma manera le está diciendo al mundo que haga lo mismo. ¿Se ve? De esa misma manera le está diciendo al mundo que haga, mire cómo está ahí con su yeso en la mano, adorando un yeso, postrado a un yeso, algo prohibido, por eso abominación delante de Dios. Y observé que la mujer se había embriagado. Otro detalle. Observé. Esto es fuerte que viene ahora. Acuérdate que está en el año 90, 100. Del 70 en adelante, si quiere. Vamos. Mire, lo primero que él hace es que dice, recuerde que estamos en el año 90 o 100. Es decir, está mandando la profecía para el Imperio Romano. Ya explicamos desde el principio que es la bestia que era y que no es, y que está para subir del abismo. Es decir, que se trata de un imperio futuro y de una mujer que en el futuro estará sentada sobre esos 7 montes. Está animándolo. Observé Que la mujer se había embriagado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Aquí está la clave. A ver si era la Iglesia Católica. En el año 90, en el año 100, la Iglesia Católica mató ¿a quién? ¿A quién mató? ¿O era el Imperio Romano que mataba a los cristianos? Que la Iglesia Católica mató. Mentiroso. Ni existían ustedes. Ok, mire lo que él dice. Me da hasta un poco de risa, ¿verdad? Porque ver tanta insensatez y tanta malicia, le hablo de insensatez y de malicia, es porque él sabe lo que está ocultando. Ahí se está refiriendo a una ramera que estaba ebria de la sangre de los santos, que lo asesinó. Y él dice, es el Imperio Romano. ¿Ve lo que hizo el Imperio Romano? Le expliqué ahorita que todas las características que tenía el Imperio Romano, cuando subieron todos estos papas impíos y perversos, ellos empezaron a cometer las mismas acciones de asesinatos y de la misma manera que lo hacía el Imperio Romano. Adoptaron el Imperio Romano, o más bien el Vaticano, la Iglesia Papal, vino a estar a la misma altura en cuanto a abominación de lo que fue el caído Imperio Romano, porque el Imperio Romano cayó y la Iglesia se quedó en la misma posición que estaba el Imperio. O sea, el Imperio sube la Iglesia, pero después el Imperio cae, pero ya la Iglesia estaba en la posición. Entonces, al caer el Imperio, la Iglesia se queda en la misma posición. Entonces la Iglesia aquí empieza a ejercer la misma autoridad con la misma clase de perversiones que hacía el Imperio Romano. Entonces, cuando dice ahí que está ebria de la sangre de los santos, Padre Luis Toro, ¿acaso usted ignora? ¿Será por ignorancia que usted no sabe que la Iglesia Católica lanzó alrededor de 8 cruzadas por todas las naciones? Guerra donde naciones enteras eran barridas a filo de espada. O te convierte o te mato. Eso es lo que se llama la cruzada. Es historia. ¿Por qué se llamaba la cruzada? Los soldados eran los cruzados porque ellos llevaban la cruz en el pecho. ¿Usted ve la cruz que usan los católicos? Los soldados iban con una cruz en el pecho aquí, bajo la autorización del Papa, y una cruz en el escudo. Por eso el ejército se llama los cruzados. Y las guerras eran las cruzadas. La primera fue a Jerusalén, donde mataron alrededor de 1 millón de personas. Donde el Papa, escuche esto, historia, Urbano II le prometió a los que fueran a la guerra que le iba a dar el perdón de pecado. Eso es historia, Luis Toro. Eso es historia. El Papa Urbano II, alrededor del 1090 por ahí, el Papa Urbano II lanzó a todos sus secuaces con mentira y engaño. Ahora, el que no iba a la guerra se iba a condenar en el infierno. Oiga, ¿cuál era?
el asunto. Tú no vas a la guerra, pues tú vas para el infierno. Porque hay que ir a la guerra, porque hay que libertar los sepulcros santos. Eso fue para mandarlo a Jerusalén. El santo sepulcro está en manos de infieles. Hay que libertar Tierra Santa de ellos. Y si usted no va a la guerra, o si usted va a la guerra, entonces le doy el perdón de pecado. Y la gente, porque se quería salvar, se fueron a la guerra. Alrededor de 8 cruzadas por las naciones, matando a todo el que le quedara por el frente. O te convierte o te mato. Por eso es que dice en un verso en el capítulo 18, dice, porque en ella se halló la sangre de todo lo que ha muerto en la tierra. ¿Por qué la sangre de todo lo que ha muerto en la tierra? Porque la Iglesia Católica ha estado involucrada en todas las guerras que se han hecho en la tierra. Mire la Segunda Guerra Mundial, donde murieron más de 70 millones de personas. Vemos al Papa de ese entonces de la mano ¿con quién? Con Adolfo Hitler, aquel tirano sanguinario asesino, dándole el visto bueno de que vayan a la guerra, donde mataron más de 6 millones de judíos. Y cabe decir que el Papa, no sé si era Juan Pablo II o cuál de ellos, nunca habían podido ir a Jerusalén después de eso, después de la década de los 40 del siglo pasado. Y pidió perdón a los judíos por el holocausto. ¿Por qué pidió perdón? Porque él sabía que los judíos estaban claros de que ellos, la Iglesia Católica, estuvo de la mano con Adolfo Hitler para lo que pasó. Y no podía ir a Jerusalén. Y para poder ir a Jerusalén tuvo que pedir perdón. Eso ocurrió en este mismo siglo. No, creo que fue Juan Pablo II. ¿Te oye? Que pidió perdón acerca de los pecados que se cometieron en contra de los judíos. Entonces, ¿qué ocurre? Esos papas impíos, cuando se levantan, ¿qué hacen? Bueno, establecieron una jerarquía. Fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Cuando a Jesús le dijeron a algunos de los discípulos, mira, encontramos algunos por ahí que andaban predicando en tu nombre, pero no caminan con nosotros. Se lo prohibimos, dijeron los discípulos. Jesús dijo, no se lo prohíban. Porque el que no es contra nosotros, es por nosotros. ¿Entendió, Padre Luis Toro? Entonces todo el que no era católico era hereje. Y el hereje había que matarlo. Ahí se levanta la Santa Inquisición de la Iglesia Católica, donde murieron millones de los que ustedes le llamaban herejes, pero la Biblia dice la sangre de los santos. Eran herejes porque no se querían hacer católicos y no se querían hacer corruptos por la corrupción que había en la Iglesia Católica. Y entonces el Papa lo declaraba hereje y los herejes había que matarlo. Y lo quemaban en la hoguera, como vemos ahí esa imagen. Le metían candela. Mírenlo ahí. Ese era el toro, un toro de hierro, que entraban a lo que la Inquisición, ¿verdad? Lo declaraban culpable de herejía, lo metían dentro del toro, entonces el toro tenía como una parrilla debajo, ¿entiendes? Y entonces es como cuando entran un cerdo al horno. Entonces encendían leña abajo y la persona tirando gritos lo asaban vivo. Lo horneaban vivo. Míralo ahí, está el toro. Eso lo hacía la Iglesia Católica con la Inquisición. Millones de personas. O imagínese usted, más de 300 años. Mire eso ahí. Oiga, más de 300 años por toda la tierra matando gente. ¿Sabes lo que son 300 años? Y estaba establecida la Inquisición en todas las naciones. Y ellos no encuentran los muertos porque lo tapan. Asimismo, como ellos no encuentran los sacerdotes pedófilos y violadores de niños, que hay más de miles de sacerdotes pedófilos en el Vaticano, violadores de niños, y mira a ver si están presos, porque ellos no lo encuentran, no saben quiénes son, bandidos, pero Dios se lo va a traer a colación. Dios se lo va a traer a colación. ¿Te oye? ¿Saben los niños que violan los sacerdotes católicos? Eso ha ocurrido todo el tiempo porque lo dice la profecía. Que es Sodoma. Si es Sodoma, entonces ha existido la violación de niños y los sacerdotes y los papas pedófilos en toda la historia. Porque la profecía está diciendo es Sodoma. Y es Egipto. Y es una prostituta, es una ramera. Entonces, lo esconden. Y el asunto de la Inquisición, todavía en la actualidad, ellos no encuentran lo que la Iglesia Católica mató. Pero casi no encuentran a los sacerdotes pedófilos tampoco. Ellos no saben quiénes son los violadores de niños. Oiga, todo el mundo sabe quiénes son y ellos no lo saben.
Busque uno preso de ellos. Busque uno preso. Porque ellos lo encubren y lo tapan. Encubren su pecado, pero Dios te lo tiene todo apuntado, Babilonia. Todos están apuntados. Todos están ahí. Mire ahí como los quemaban en la hoguera. Eso es terrible, amado. Lo aserraban como si fueran tablas con una sierra, en dos pedazos. Eso es lo que eso le llamaban la pera. Que esto se lo introducían a los hombres y a las mujeres, ¿verdad? Por las partes vaginales. Y esa pera la introducían. Y entonces cuando estaba dentro, entonces la abrían así. Y cuando la abrían, lo explotaban por dentro. Eso lo hacía la Inquisición. Y lo que le estamos hablando es historia. Eso está en la historia. Eso está en la historia. Mire, todo eso. Por eso es que tenemos tanta gente ateo. Que cuando la gente llega a la universidad y empiezan a hablarle los ateos de esto, empiezan a hablarle de lo que hizo la iglesia, entonces la gente inmediatamente dice, pero si Dios permitió eso, entonces ¿dónde estaba Dios? Es que Dios estaba en su lugar. Lo que pasa es que eso nunca ha sido una iglesia de Cristo. Eso vino a ser el imperio, es Babilonia, con una etiqueta de cristiana solamente. Como dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, que dice que esta segunda bestia que viene siendo la mujer, aquí está usando ahora otra figura, dice que tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero cuando habla como dragón. Solamente la semejanza del cordero, pero su voz es de dragón. Es una bestia. Apocalipsis 13, 11. Mire toda la barbarie que cometían contra los que verdaderamente eran santos. Todo eso eran formas de tortura de la Santa Inquisición. Cómo mataron a millones sin número. Los quemaban vivos. Eran un espectáculo. Hicieron peor que el Imperio Romano. Las cosas que hicieron fueron peor. Mire aquí, este punto aquí vemos al Papa Francisco en Bolivia, en un momento dado, pidiendo perdón o confesando en una forma disfrazada o camuflajeada los pecados de la Santa Inquisición. De lo que ustedes niegan que no es así, mire lo que él lo está afirmando y lo está diciendo. Alguno podrá decir, que cuando el Papa hable de colonialismo, se olvida de ciertas acciones de la Iglesia. Les digo con pesar, se han cometido muchos y graves pecados contra los pueblos originarios de América en nombre de Dios. ¿Te ve? Cuando él habla ahí de se han cometido grandes y muchos pecados en contra de los pueblos originarios. ¿Y cuáles fueron los pueblos originarios? Los países latinos. Escuche esto. Déjame abrir una pincelada. La Santa Inquisición, ¿qué fue lo que trajo? Si usted vive en Europa y usted no se hace católico, usted está muerto porque usted es un hereje. Entonces la gente tenía que salir desahuciado de sus lugares. Entonces, ¿qué ocurre en ese tiempo? Que Dios, por su misericordia, permite que se descubra América. En esa misma época es que Colón sale mar adentro. Colón era un judío marrano. Le decían los marranos porque era un judío de estos que decían, yo soy católico, pero en su corazón seguía practicando el judaísmo. A eso le decían los marranos. ¿Entiende? Entonces, Cristóbal Colón sale y Dios permite que se descubra América. Y entonces hay un éxodo de gente huyendo de Europa hacia América, escapando por su vida. Porque ellos lo único que decían era, nosotros no seremos católicos, nosotros no seremos idólatras, nosotros no seremos parte de eso, porque ellos conocían a Dios, eran cristianos. Pero si se quedan ahí, lo matan. O si no, tienen que entonces que decir ¿qué? Sí, hacerse católico. A filo de espada. ¿Cuándo Cristo predicó así? A Cristo le llevaron una mujer y le dijeron, la hemos encontrado en el acto mismo del adulterio y la ley dice que hay que matarla. Cristo la mató. Le dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y empezó a escribir en tierra. Todo el mundo se fue. Cuando Jesús se levanta, dice, mujer, ¿y dónde están los que te acusaban? Dice ella, no, se han ido. Dice Jesús, pues yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. La ley de esos días decía, porque ellos dicen, no, es que en esos días de la Inquisición esa era la ley. Pero Jesús vivió en un tiempo de la ley que lo mataban también. Cristo no lo mató. Eso es cristianismo. Vete y no peques más. Entonces la iglesia, para mantener su jerarquía, su monopolio, entonces hacía que la gente fueran católicos a la mala. O lo asesinaban. Entonces los países originarios de América, lo que dice el Papa, surgen a raíz de la Inquisición.
Estados Unidos de América, ¿quiénes fundaron Estados Unidos de América? Los puritanos, que salieron huyendo con la Biblia. Y cuando llegaron a Estados Unidos de América, a Norteamérica, los puritanos empezaron a colonizar eso allí. Y luego vinieron los bautistas, o sea que fueron religiosos. Por eso es que la nación norteamericana, sus principios, sus fundamentos fueron establecidos en la palabra de Dios, porque fueron gente de fe que llegaron allí, que salieron huyendo por la Inquisición. Y todos los países de América, incluyendo República Dominicana, los que salieron huyendo de allá, que llegaron a República Dominicana, se encontraron con la sorpresa de que República Dominicana estaba bajo la corona española, por tanto aquí también estaba la Inquisición. Y tuvieron que dominicanizarse. Por eso la mayoría de nuestros apellidos, nuestros ancestros, fueron personas que salieron huyendo. Por ejemplo, mis ancestros, en ese árbol que vino, salió de Portugal huyendo. De Portugal. Y cuando llegó entonces aquí a la Hispaniola, que no era dominicana sino la Hispaniola, entonces de aquí tuvo que salir de garitado y se ubicó en Hincha, Haití. Porque aquí, en Santo Domingo, estaba la Inquisición. Y se fue a Hincha, Haití. Y después que hubo una guerra entre República Dominicana y Haití, entonces sus descendientes tuvieron que cruzar para este lado, porque Hincha, Haití pertenecía a República Dominicana en ese entonces. La perdieron, entonces los haitianos entonces empezaron a asesinar todo lo que no eran haitianos y tuvieron que salir corriendo. Y ahí entonces cruzaron los ancestros de mi apellido, cruzaron a este lugar. Pero ¿dónde tiene toda su raíz? En la Inquisición. Que tuvieron que salir. Imagínense usted gente saliendo de pueblos civilizados a meterse por unos montes. ¿Qué sentido tiene? No tiene sentido. Era escapando por su vida. Entonces así surgen los países originarios, que el Papa Francisco ahí camuflajeadamente pide perdón. Camuflajeadamente, porque el que no sabe lo que le está diciendo no entiende, porque es un camuflaje lo que hace. Eso es para que el que esté esperando algo entienda, pero el que a lo demás lo deja en el limbo. Bendito sea Dios. Continuamos. Sí, dale el 9. A ver si ustedes lo adivinan. No sé qué le pasó ahí al padre Luis Toro, pero hay unos gestos y unos movimientos que son un poco extraños. Pero a ver si ustedes lo adivinan. Los protestantes no lo saben adivinar. A ver si ustedes lo adivinan. Oiga, ya con eso es lo de virtud. A ver si ustedes lo adivinan. Los protestantes no lo saben adivinar. ¿Por qué? Porque el padre Luis Toro lo dijo. Ya. Pero vemos la ignorancia en lo que él está diciendo, o la malicia en todo lo que está explicando, porque saca de contexto completamente el pasaje en cuestión. Las 7 cabezas son 7 colinas. Son 7 colinas sobre las que la mujer está asentada. Estudien y verán que Roma está fundada sobre 7 colinas. Ok, fíjese que no lo demiente, Roma. Ahora, eso mismo que él está diciendo ahí, que Roma está sobre las 7 colinas, aplíquele ahora los versículos que siguen adelante, que dice: la bestia que ha visto era y no es, y son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y será. Está hablando de una bestia del futuro, y de 10 cuernos en el versículo 12, que son 10 reyes que aún no han recibido reino, y que cuando, como explicamos al principio, y que recibirán reino juntamente con la bestia, hablando del futuro, no de la época de Juan, sino hablando de un evento profético que todavía no se ha cumplido. Entonces cuando él lo saca de contexto, a cualquiera lo camuflaje y lo engaña. La Iglesia Católica, no. Roma. A ver si usted... Oiga, él dice, la Iglesia Católica no, Roma sí. Oiga, qué cosa. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Como usted dijo ahorita. ¿Y dónde que está el Vaticano? ¿En Roma? En Roma. ¿Cuál es la relevancia que tiene Roma entre las ciudades de la tierra? El Vaticano. Es lo único que la diferencia de las demás, que es la sede de la religión más grande del mundo. Eso es lo único que la diferencia. Y les voy a dar el remate, para no leerlo todo. Versículo 18, el remate. ¿Quién es la gran prostituta? Esa mujer que has visto. Esa mujer que has visto no es como lo dicen los protestantes, es la Iglesia Católica. No. Es la gran ciudad. Es la gran ciudad.
Esos objetos que él hace ahí hablan también del sodomismo. Esos objetos que él hace ahí es un símbolo. ¿Y cuál era la gran ciudad en el tiempo en que estaban muriendo los cristianos? Roma, el centro del mundo, donde todos los caminos conducían a Roma, el imperio romano. Pero que un protestante me muestre donde diga que es la iglesia católica. Mentiroso. Ok, ya se lo explicamos. Ya se lo explicamos. Lo interesante es que él no puede negar que es Roma. Lo afirma que es Roma. Ahora, él le atribuye, como ya explicamos, que se trata de la Roma imperial, pero la profecía dice que es la Roma papal. Y punto. Ahí está. No dice literalmente que es la iglesia católica porque es un misterio. Es un misterio a descifrar. Es un misterio. Y como es un misterio, no te va a decir iglesia católica, Padre Luis Toro. Así que eso que quede claro. Dice la Biblia, Juan 8:44, el diablo es padre de toda mentira. El que dominaba a los reyes del mundo de aquel tiempo, Roma. Y si quiere un poquito más, en el capítulo 11, versículo 8, aclara este detalle. En el capítulo 11, versículo 8. Escuchen, para ver si era la iglesia católica, la gran prostituta, la gran Babilonia, la gran ramera. 11:8 del mismo Apocalipsis. Sí, 11:8. Sus cadáveres quedarán tendidos en las calles de la gran ciudad donde fue crucificado el Señor. Sus cadáveres quedarán tirados en la gran ciudad donde fue crucificado el Señor. El Señor. Está hablando de una ciudad que mató al Señor y mató también a los mártires. ¿Cómo se llama eso? Imperio Roma. Ahí fue cuando él cerró metiendo los dos pies en un solo zapato. Es decir, está citando el capítulo 11 de Apocalipsis, donde habla de los dos testigos proféticos, escatológicos, que todavía a esta fecha no se han manifestado. Los dos testigos. Y que dice que cuando ellos hayan terminado su testimonio, la bestia que sube del abismo, ¿cuál? La que era y no es, hará la guerra contra ellos y lo vencerá y lo matará. Y dice que su cadáver estará tendido en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual es Sodoma y Egipto. ¿Cuál? Dice, donde también nuestro Señor Jesucristo fue muerto. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo lo mataron en Roma. En sentido literal no, pero en sentido espiritual lo mataron en Roma. Porque a Cristo lo mataron físicamente en Jerusalén, pero habían dos poderes que estaban allí: el Sanedrín judío, que lo entregó a la muerte, y los soldados romanos, que fueron los que lo mataron y lo clavaron. ¿De dónde eran los soldados? De Roma. Por eso dice que el sentido espiritual es Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Entonces, cuando dice que estarán en la plaza de la grande ciudad, ¿qué implica eso? Estar en la plaza de la grande ciudad. ¿Cuál es la ciudad que tiene una plaza grande? Roma. Estarán ahí en la plaza de la grande ciudad. Es la plaza de San Pedro. Ahí lo matarán. Eso es profecía. Y dice, para que usted vea el carácter profético, dice, y su cadáver estarán tendidos en la plaza de la grande ciudad, y los moradores de la tierra verán su cadáver por 3 días y medio. Dice que todos los moradores de la tierra verán su cadáver. Entonces, en los días de Juan, ¿cómo era posible que todos los habitantes del mundo vean dos muertos donde están en un sitio? No era posible. Ahora sí es posible por medio de la televisión, el internet y el satélite. Es profecía. Es hablando de ahora, de la era contemporánea, que todavía no se ha cumplido. Por eso dice, estarán, serán, hablando del futuro. Entonces, Padre Luis Toro, cuando usted hace referencia ahí que se trata de Roma, ciertamente está hablando de Roma y está hablando de la plaza de San Pedro, pero se está refiriendo a una profecía que todavía no se ha cumplido y que esos testigos todavía no se han manifestado y que serán muertos en la plaza de la gran ciudad, de la plaza de San Pedro. Cierra la cita. Apocalipsis 18:4, que es la continuación del 17, dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid en medio de ella, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, para que no seáis partícipe de su pecado, ni recibáis parte de su plaga. ¿Sabe qué quiere decir eso? Dios llama a su pueblo a salir de esa Babilonia. Y esa profecía ya está en pie, cumpliéndose. Por eso es que vemos el éxodo multitudinario de católicos saliendo y convirtiéndose al protestantismo. Porque Dios le está haciendo un llamado: salid de medio de ellos, pueblo mío. Sal de ella. Se está cumpliendo la profecía. Se están convirtiendo los católicos que se van a salvar. Porque hay multitudes
como dice en el capítulo 8, dice que los moradores de la tierra, aquellos cuyo nombre no están inscritos en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y que será. Es decir, esos se van a asombrar y la van a abrazar. Y la van a abrazar y no van a salir de ahí. ¿Cuáles saldrán? Cuyo nombre están inscritos en el libro de la vida. En conclusión, la bestia que ha visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y son 7 montes y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es hablando del Imperio Romano y el otro aún no ha venido, refiriéndose a la bestia final, sobre la cual va montada la mujer. Así está escrito y así se cumplirá. ¿Quién es entonces? ¿Quién es Babilonia la Grande? La madre de la ramera, la Iglesia Católica Romana. Esa es la gran Babilonia. Ella es la ramera y la que ha llenado a la tierra de todas sus idolatrías y de todas sus abominaciones. Así que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Hasta aquí pues nos ha ayudado el Señor y esperamos que Dios del cielo ilumine su entendimiento y puedan comprender la verdad de esto, porque al fin de cuentas esto no es de quien gane ni de quien sepa más, sino es un asunto de salvación. Esto es un asunto de salvación y con la salvación no se juega. Dios está diciendo: sal de ahí, pueblo mío, y no toque lo inmundo. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Amén.